vamos a recordar un poquito a una de las mujeres que estuvimos viendo, que es María, la Madre de Jesús. Y ella nos va a hablar de esa fortaleza necesaria para el diario vivir. Hay una clave para tener esa fortaleza necesaria para el diario vivir. Y vamos a buscar un poquito de su historia en Lucas capítulo 1, verso 36 al 38. Yo lo voy a leer despacito, si ustedes lo quieren, lo pueden ir buscando allí. Lucas 1, del 26 al 38. También pueden ver el fragmento correspondiente de la película, que es la Anunciación de Jesús, donde aparece esta preciosa mujer María. Nos dice así: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó y le dijo: te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Amén. Es interesante que María estaba realizando sus actividades cotidianas en Nazaret, un pequeño pueblito de Galilea, una villita, un lugar muy chiquitito, un pueblito muy chiquitito era Nazaret, y Galilea no era la parte, digamos, más religiosa ni más fiel de los judíos, sino que esta estaba más al sur. Esta era una región sí de judíos, pero muy particulares, con una mente más abierta, y bastante, digamos, desechados por los judíos del sur, de Judea, donde estaba Jerusalén, donde estaban Belén, donde estaban los religiosos, donde estaba el templo. Pero lo interesante, bueno, que en la cotidiana de la vida, un ángel se le aparece y bueno, le da una revelación, le dice lo que va a ser su futuro, le dice lo que va a ocurrir, y sella esta propuesta tremenda con unas palabras que a través de los siglos nos marcan el carácter de Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Muy bien. Entonces, nosotros podemos pensar qué podía estar pensando, sintiendo María en este momento. Puede haber sentido mucha duda, puede haber sentido confusión, pero finalmente, ante la sorpresa, ella aceptó que Dios hiciera con ella como Dios quisiera, aceptó plenamente la voluntad de Dios, y esto nos habla de una característica preciosa de esta mujer. Ahora, nos dice que María estaba comprometida con José. Ustedes saben que el compromiso en el pueblo hebreo era lo mismo, no era casi, era exactamente lo mismo que estar casada. La niña prácticamente, ya a los 12 años, el padre la daba en compromiso a un varón
el cual en un periodo de tiempo iba a pagar una dote, iba a edificar una casa, iba a preparar todo para la futura boda, pero ya se consideraba su esposa. Por eso, si María parecía embarazada en el transcurso de ese compromiso, iba a ser considerada como una mujer adúltera, y le iba a pasar exactamente lo mismo que vimos que le iba a pasar a la mujer adúltera que vimos la semana pasada. Tenía que ser lapidada, se jugaba la vida. O sea, ella lo aceptó con esas palabras, bueno, que el Señor haga conmigo como el Señor desee, pero era una decisión en la que María se estaba jugando la vida. Porque si la jugada no salía bien, ella iba a terminar muerta. Entonces, una decisión tremenda que había que irla llevando adelante. Se necesitaba fuerza, se necesitaba entereza, se necesitaba el apoyo de Dios mismo, que nosotros sabemos que Dios la fue apoyando paso a paso, la mandó a fortalecerse con su prima Elizabeth, le habló a su esposo en sueños y le reveló qué era lo que estaba ocurriendo cuando José se enteró, que la quiso dejar en secreto para pasar él por la mala persona y salvar su vida. Se necesitaba ese poder y esa autoridad de Dios que vez tras vez la fue respaldando. Pero en realidad su elección de ser obediente demostró una profunda fe, una profunda confianza en Dios, especialmente a la luz de las consecuencias que ella iba a tener que enfrentar. Fue una decisión de vida o muerte. Y esta decisión cambió para siempre su vida. Su vida ya no iba a ser la misma, ya no iba a ser la de una jovencita comprometida que estaba esperando, que sabía que su vida iba a ser casarse con José, y después de casarse con José tener hijos, criar esos hijos, de pronto después tener nietos. O sea, su vida estaba toda estructurada. Y se le aparece Gabriel y le desestructura todo. ¿Tá? Sin embargo, ella acepta esa revolución, ella acepta ese cambio profundo con confianza, y eso se llama fe. Y qué bueno que Gabriel sella todo ese desafío que le lanza con esas palabras: no hay nada imposible para Dios. Entonces eso de que no hay nada imposible para Dios también tendría que ser ese sello de todos los desafíos que nosotros enfrentamos como mujeres y como seres humanos cada día. Tanto pruebas como situaciones, sabemos que somos sus hijas, sabemos que Dios quiere llevarnos adelante, entonces no hay nada imposible para Dios. Dios de esta nos va a sacar como nos sacó de tantas, vamos a avanzar de su mano. Ese fue el desafío que aceptó María, y eso se llama fe. Y nos está invitando día a día a poder aceptar esos desafíos. Ahora, lo que ella estaba aceptando no era difícil, era prácticamente imposible. Al igual que aceptar hoy día los principios de la vida cristiana, poder vivir la vida cristiana tal como Jesucristo la propuso desde un principio: amar a los que nos hacen daño, perdonar, orar por los que nos insultan, caminar siempre una milla más, ponerle otra mejilla. Es una vida imposible. Es una vida imposible para el ser humano, para nuestra naturaleza. Sin embargo, Dios provee todo lo necesario para que nosotros podamos vivir esa vida de imposibles. Fíjense acá algunos desafíos que nos lanza Jesús. En Mateo 16:24, Jesús nos dice: luego dice Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme cada día. Negarnos a nosotros mismos en tantas cosas se nos hace difícil. La vida cristiana, tal como la plantea Jesús, y bien diferente a lo que hoy se plantea desde muchos púlpitos, es tomar tu cruz y seguirme cada día. Santiago 1:26 nos dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua,
se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Si no le ponemos freno a la lengua, nuestra religión no sirve para nada, no somos religiosos, pero ¿quién le puede poner freno a la lengua cuando se nos dispara? Cuando en esos momentos de mucho alboroto de emociones o de bronca o de ira, decimos algo que no, después dijimos y nos arrepentimos toda la vida de haber dicho. Es difícil vivir poniéndole freno a esta lengua. Mateo 5:48, miren el desafío que nos lanza Jesús. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Jesús no se conforma, o Jesús nos plantea un estilo de vida, un mandamiento de ser perfectos, tal como Él, tal como Dios fue perfecto. Entonces ahora uno lee estos requisitos y dice, bueno, cerramos y nos vamos. ¿Quién va a llegar a alcanzar esto? Perfecto como Dios, vamos. Sin embargo, Dios nos da un recurso para poder vivir esta vida. La semana pasada vimos que para que cada vez que fallamos, Dios proveyó perdón a través de que nosotros confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Y vamos a ver que hay algo más que provee, junto con lo que vimos la semana pasada. Y para poder entender este principio, la Biblia nos habla de 3 tipos de personas. Hay 3 tipos de personas, conforme nos enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Si vamos a 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, verso 14, allí nos habla del primer tipo de persona. Nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El primer tipo de persona que hay en el mundo es el hombre natural, el que no conoce a Dios, el que no puede percibir las cosas espirituales. Para él son una locura, son una cosa fuera de la cordura, los principios espirituales por los cuales los cristianos nos regimos. ¿Cuántos nos han dicho, pero te volviste loca? Pero mirá, estás yendo a la iglesia, estás haciendo esto, te enloqueciste. ¿Por qué? Porque piensan con una mente natural, la mente del mundo, una mente carnal, ¿sí? La persona natural no conoce a Dios, lo niega. Dice el Salmo, el necio dice no hay Dios. El hombre natural es necio, niega a Dios. Este es el primer tipo de personas que pueblan el mundo. El segundo tipo de persona lo hallamos también en 1 Corintios, y a continuación del verso 14, que nos dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. La persona espiritual, la persona que tiene la capacidad de poder juzgar las cosas, pero no ser juzgado por nadie, es la persona que es, digamos, es dirigida, es ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Es aquella persona que vive rendida a la autoridad y al poder del Espíritu Santo. Es una persona espiritual, es un cristiano espiritual, que no significa que no sea, vamos a ver más adelante, una persona que no peca. Sí significa que es una persona que por estar bajo la dirección y la sujeción del Espíritu Santo, es inmediatamente contristada de pecado y puede tratar inmediatamente con el pecado, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de juzgar todas las cosas, aún de juzgarnos a nosotros mismos en aquellas cosas que no están correctas o que han salido fuera de la voluntad de Dios. Cuando no damos en el blanco es pecado. Entonces el Espíritu Santo es capaz de discernir y de advertirnos cuando nosotros estamos bien rendidos a su autoridad y a su persona. Tercera persona, ya vimos la persona natural, la persona espiritual. La tercera persona está a continuación en el capítulo 3,
verso 1, que dice, la persona que dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora miren qué interesante. Pablo está diciendo de manera que yo, hermanos, o sea, está hablando a cristianos, está hablando a hermanos, a gente que participa de su misma vida. La misma naturaleza espiritual está, el mismo nacimiento espiritual está, pero no le puede hablar como a espirituales, le tiene que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego sigue diciendo porque aún siguen necesitando de las cosas básicas y no han podido crecer, están estancados. El cristiano entonces, la persona carnal o el cristiano carnal, es aquel hijo de Dios, que vive con una mentalidad de persona natural. Un pie acá y un pie en el Evangelio y un pie en el mundo. Es hijo, pero no se ha terminado de comprometer con el Espíritu Santo y con Dios mismo. Entonces, hay cosas básicas en las que él no puede crecer, no puede madurar. Puede tener 30 años sentado en la primer banca de la iglesia, saberse todos los coritos, saberse todos los himnos, saberse, montones de cosas, pero no madura, no pasa de eso, porque no está rendido a Dios, no está rendido a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Aquí es importante hacer una salvedad. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero no se va, el Espíritu Santo queda. Lo que pasa es que nosotros muchas veces llenamos nuestra vida con otro montón de cosas y le quitamos autoridad, lo quitamos del centro de nuestro interés. Dios ya no es el centro de nuestro interés, ¿sí? Otras cosas lo son. Y no significa que yo tenga que andar todo el día orando, todo el día gozando, no, significa que yo tengo un andar de acuerdo con Dios, y en cada cosa y en la cotidiana elijo, voy a hacer lo que Dios quiere que haga, o voy a hacer lo que se me canta hacer, o lo que creo que es lo más adecuado para yo salir bien de esta situación. Por ejemplo, muchas veces no decimos totalmente la verdad para no entrar en conflicto, para no tener un problema, para no perder un favor. Nos quedamos ahí y no decimos todo lo que tenemos que decir, todo lo que sabemos que debemos decir, o todo lo que sabemos que debemos hacer, para evitar una confrontación. Y ahí estamos apagando al espíritu. Le estamos quitando autoridad, estamos tomando nosotros el control y estamos haciendo las cosas como a nosotros se nos ocurre. Esto no es una cosa dura, una cosa no elástica, no es una vida totalmente sujetada a Dios y al Espíritu, en el sentido de que vamos a ser tristes o que no vamos a poder disfrutar de la vida. Por supuesto, pero lo vamos a poder disfrutar la vida, vamos a poder disfrutar nuestra familia, vamos a poder disfrutar las cosas de acuerdo y haciendo las cosas conforme al Creador de todas las cosas, conforme al que nos permitió establecer una familia, conforme al que nos permitió tener un trabajo, conforme al que nos permitió enderezar cosas que no estaban bien en nuestra vida, tomar decisiones que capaz que no todos entienden, pero que nosotros entendemos que las estamos tomando para preservar nuestra relación con Dios, para preservar nuestra vida, que es lo más precioso, para preservar aquellas ovejas de pronto, nuestros hijos, que son nuestro primer rebaño. Porque podemos tener muchas actividades, pero nuestra familia y nuestros hijos, mujeres, son nuestras primeras ovejitas a cuidar y a las que servir, y a las que tenemos que atender, y van a ser los hombres y las mujeres de mañana, que pueden ya nacer en una cuna de un cristianismo real, no un cristianismo solo de los domingos a la iglesia y el resto de la semana hacemos lo que queremos, sino que nos vean actuando y viviendo el Evangelio. Yo no le tengo que enseñar a mi hijo que tenés que orar todos los días porque me va a ver orar todos los días. No le tengo que enseñar que es importante leer la Biblia para estar nutrido porque me va a ver separar momentos, o se va a levantar y me va a ver orando y leyendo.
separar mi tiempo con el Señor para estar fuerte. No, vas a ver que no es bueno mentir, porque no me va a ver mintiendo ni aún para salir de situaciones embromadas. Lo va a aprender de mí, y eso es lo que le va a quedar. No lo va a aprender de otro, o lo va a aprender capaz, pero le va a costar mucho más. Somos nosotras las que vamos formando, cincelando, esculpiendo la vida de nuestros hijos, para que sean los hombres y las mujeres de mañana. Somos nosotros el primer formador e informador de quién es la persona de Dios en sus vidas. Entonces, que cuidemos lo que ellos están viendo en nosotras. Y bien, como decíamos, y retomando un poquito, porque me fui un poquito por las ramas, pero pienso que es importante esto que hablamos, 3 tipos de personas: la persona natural, la persona espiritual y la persona o el cristiano carnal. Todos quisiéramos ser cristianos espirituales, pero vamos a ser honestos, nos quedamos cortos. Ahora, Dios proveyó todo lo necesario para que seamos cristianos espirituales. Lo proveyó a través del Espíritu Santo que nos habita desde el mismo momento que nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que elegir momento a momento el ser llenos y obedientes al Espíritu de Dios. Veíamos la semana pasada que cuando cometemos un pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados. Y luego, ¿qué hacemos? Permitimos nuevamente que el Espíritu Santo llene nuestra vida, llene nuestra mente, nos sujetamos a Él, decidimos caminar con Él. Y en esos desafíos cotidianos, como María aceptó ese desafío imposible, podemos decir confiadamente, vamos adelante, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? ¿Sí? Este concepto del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu, de pronto lo podemos asimilar a lo que es la respiración. Ustedes exhalan el aire contaminado, lo echan, y luego inhalan aire puro que vivifica su cuerpo, sus pulmones, su sangre, ¿no? Nosotros exhalamos en el mismo momento que nos damos cuenta que estamos haciendo mal, echamos, arrancamos de nosotros ese pecado. Nos proponemos empezar y ponernos en pie de guerra con ese pecado. Reconocemos delante de Dios que está mal y pedimos su ayuda para salir de esa situación. Porque a veces no es algo puntual, a veces son conductas, a veces son formas de actuar que están con nosotros desde hace años. Y poco a poco el Espíritu Santo también nos va a ir mostrando aquellas formas, aquellas conductas que no están de acuerdo con una vida llena del Espíritu, con una vida de ser perfectos como Dios es perfecto. Y vamos entregando paulatinamente a ese Dios para el cual no es nada imposible, nuestra confianza de que vamos a poder tener victoria también sobre esas áreas de debilidad. ¿Es que acaso Pablo no dijo, por cuanto soy débil, soy fuerte en el Señor? Por tanto dijo, yo me gozo en mis debilidades, por cuanto soy débil, soy fuerte en el Señor. Que podamos ir entregando y exhalando todas esas áreas que sabemos que no están de acuerdo, e inhalando el poder del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra manera de pensar. Ministrando la palabra, a través de la palabra, Él nos va a ir mostrando aquellas áreas que deben cambiar. Y progresivamente, y respetando nuestros tiempos, Dios jamás nos va a apurar. Dios respeta nuestros tiempos porque nos ama y nos conoce, pero sí también nos quiere santos y nos quiere puros. Nos va a ir llevando, nos va a ir guiando, nos va a ir ministrando el Espíritu Santo hacia esa senda de ir acoplándonos, de ir amoldándonos a la voluntad de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo nos sugiere, nos susurra, nos motiva, nos anima, no nos apura, no nos habla mal,
no nos denigra. Ese es otro espíritu que no pertenece a Dios. Cuando nosotros en nuestras luchas diarias nos sentimos denigrados, menospreciados, no es el Espíritu Santo el que te está hablando. Ese es otro espíritu, el espíritu del enemigo. Porque el Espíritu Santo siempre te va a echar para adelante. Te va a mostrar tu pecado, capaz que te va a convencer y a mostrar tu pecado de tal manera que te vas a quebrantar y que vas a llorar y que te vas a sentir lo peor del mundo. Pero así como llegaste a ese quebrantamiento, el mismo Espíritu te tiende las manos y te dice, vamos, no hay nada imposible, arriba y adelante. Ese es el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros y que nosotros decidimos obedecer o desobedecer, es nuestra voluntad. Obedecer para tener una vida de victoria, una vida como la que Jesús vino a informarnos que Dios quería que tuviéramos y a morir, a resucitar para habilitarnos a tenerla, porque una vez resucitado envió a su Espíritu Santo a su iglesia para que nos habitara y nos capacitara, o una vida de desobediencia lejos de Dios en la carne. Podemos sí ser un cristiano, pero un cristiano carnal, un cristiano mediocre, un cristiano que nunca va a progresar en su vida interior, que va de derrota en derrota, porque no entrega sus pecados y sus errores al Espíritu. Un cristiano cabeza dura, que no quiere oír, que no quiere volverse atrás, que no quiere reconocer, que siempre tiene la razón. No. Yo un poquito más temprano estaba meditando en la vida de Juan el Bautista, que fue, según Jesucristo, que de mujer no se levantó hombre más grande que Juan, un hombre, el último profeta del Antiguo Testamento, un hombre tremendo, y sin embargo, él dijo, cuando vio a Jesús, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En otro lado dice, detrás mío viene alguien tan importante que no soy ni digno de desatar la correa de su zapato, la tarea más humilde que un siervo podía hacer. Humildad. La grandeza va de mano de la humildad. La grandeza espiritual va de mano de la humildad. Y esa es la gran enseñanza y una de las grandes enseñanzas que de mano del Espíritu vamos a aprender de primera. Nosotros necesitamos humildemente, día a día, llegar a los pies del Espíritu Santo que nos habita y permitirle que nos vaya transformando, que nos vaya avisando, de nuestros errores, de nuestros pecados, que nos vaya advirtiendo de los peligros, para que nuestro oído espiritual esté tan bien desarrollado que cuando Él nos avise que se viene, salgamos huyendo como José. Es preferible, al pecado hay que huirle. Al pecado que mora en nosotros le tenemos que huir, lo tenemos que sacar, como cuando sacamos la basura que se pudre en una bolsa, que quedó ahí en una bolsa. ¿Vieron que a veces nos vamos de viaje y nos olvidamos sacar la basura? Y cuando abrimos la puerta de la casa nos voltea el olor, que lo primero que hacemos es buscar, tirar eso bien lejos y desinfectar y ventilar. Bueno, así es con el pecado, es una bolsa de podredumbre y así tenemos que tratarla. Cuando reconocemos un pecado en nosotros, como la bolsa podrida de basura, la tenemos que sacar inmediatamente y sujetarnos al Espíritu para esa transformación que nosotros necesitamos y para seguir viviendo la vida en victoria. Por eso, confesión y Espíritu Santo son dos grandes herramientas para llevar y ponernos en marcha esa vida que el Señor Jesucristo nos vino a traer y que Dios soñó para cada una de nosotras. Espero que me hayan entendido, que me haya podido explicar, pero tenemos la victoria asegurada en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros que tenemos que hacer, como decía al principio, llevar nuestra cruz cada día, llevar nuestra vieja naturaleza a la cruz cada día, que muera lo viejo que éramos, que muera nuestra mente carnal y que viva una mente renovada, una mente espiritual, una mente que puede discernir todas las cosas.